Hola amigos, vamos a presentarles el sistema hidráulico de la transmisión 0AM de Volkswagen, Seat y Audi DQ200. En este video te voy a presentar todos los componentes que forman el sistema hidráulico de la transmisión 0AM. Que corra la intro. Hola amigos, soy Hugo Ramos Trejo, técnico especialista en transmisiones automáticas. Vamos directo a la información. Esta es una unidad mecatrónica de la transmisión 0AM. Trabaja de forma electrohidráulica. Su función es tomar el control de los embragues y la aplicación de los cambios. Esta transmisión tiene 7 cambios hacia adelante y reversa. Vamos a presentarles sus componentes. Este es el casting, el block donde van a ir colocados los diferentes componentes. En la parte frontal vamos a tener la electrobomba, la bomba hidráulica, el acumulador y el conjunto de solenoides. En la parte trasera tenemos los actuadores hidráulicos para la aplicación de los cambios y también vamos a tener un actuador de clutch. Este es el soporte del acumulador, del motor bomba, de la bomba, de conjunto de solenoides, y en la parte trasera tenemos un conjunto de venas para hacerse las conexiones hidráulicas. Este sistema se divide en dos mitades, mitad 1 y mitad 2. En la mitad 1 vamos a tener los componentes de los cambios impares y en la mitad 2 vamos a tener los componentes de los cambios pares. Como este es un sistema electrohidráulico, obviamente vamos a encontrar algunos componentes como este motor, que es un sistema totalmente eléctrico, pero que va a tener la tarea de hacer trabajar a la bomba hidráulica. Aquí tenemos la bomba hidráulica. Su función es generar el caudal y el volumen para poder generar la presión del sistema hidráulico. El caudal que la bomba genera se lo va a conducir a otro componente. Este componente que tenemos aquí es una parte importantísima del sistema hidráulico. Este le llamamos acumulador y su función es elevar la presión inmediatamente. Es decir, que nosotros tengamos disponible alta presión en todo momento. ¿Okay? Desde que se inicia el sistema, desde que se pone a trabajar, ya debe de haber alta presión en el sistema. ¿A qué me refiero con alta presión? Bueno, la presión que debemos de tener está en mínimo 42 bares y máximo 60 bares, alrededor de unas 800 psi es lo que debemos de tener en la presión hidráulica de este sistema. El sistema hidráulico es un sistema cíclico. Es decir, empieza a funcionar cuando tenemos una presión de 42 bares. Ahí va a empezar a trabajar el motor y se va a detener cuando se alcanza la presión de 60 bares. Para saber cuánta presión hay en el sistema, se cuenta con un sensor de presión. Entonces la bomba va a trabajar y cuando llegue a los 60 bares va a quedar completamente apagada. Se entiende que el sistema va a almacenar la presión y no la debe dejar escapar hasta que empiecen a trabajar los actuadores, como los actuadores de los embragues o los actuadores de cambio. Cuando se ocupan 3 componentes, entonces se descarga el sistema, pero no se va a descargar hasta 0, simplemente se va a descargar hasta 42 y nuevamente se va a volver a recargar el sistema. Quiere decir esto, que cuando se aplica un clutch, después se aplica un cambio, después se aplica otro clutch y se aplica otro cambio, sería todos esos movimientos previos a que la bomba vuelva a arrancar. El sistema hidráulico cuenta con un filtro. Si el filtro se satura mucho de partículas, cuenta con una válvula de alivio que le permite seguir funcionando. Cuando la bomba empieza a funcionar, utiliza este orificio para succionar el aceite y después lo va a mandar a través de este otro orificio, el cual cuenta con un sello. El fluido va a ser conducido hacia el soporte a través de este orificio y después de ese orificio va a ser conducido por la parte de atrás hacia el filtro.
Una vez que el fluido atraviesa el filtro, va a llegar a este orificio que se encuentra aquí. Y este orificio se va a conectar hacia esta parte de este conjunto de solenoides por medio de un check que va colocado en esta parte. Este check es un componente súper importante, ya que permite el paso del fluido que va a correr a través de esta vena y lo va a conducir hacia el acumulador y hacia los solenoides del otro lado, ¿ok? Y cuando el sistema ha alcanzado la presión correcta, el check va a sellar el paso de aceite y va a mantener la presión hasta que se baje la presión a un valor de 42 bares. Seguramente nos habíamos preguntado por qué al cargar el sistema se mantiene la presión y no se pierde. Bueno, pues el que ayuda a que eso suceda precisamente es este check, ya que él es el que se encarga de que la presión no se fuga. Sin embargo, la presión, cuando se empiezan a ocupar los componentes, ya sean los clutch o las horquillas de cambio, bueno, a través de los solenoides se empieza a descargar el sistema. Y como ya hemos comentado, a los 42 bares otra vez funciona la bomba, abre al check para cargar el sistema, y cuando se ha alcanzado la presión correcta, el check vuelve a sellar. A través de esta vena se va a conducir la presión desde este paquete de solenoides a este otro paquete de solenoides, y los solenoides que van a recibir esa presión van a ser los solenoides de control de presión de cada uno de los paquetes de solenoides. Esa presión va a llegar precisamente a esta parte. Cada paquete de solenoides consiste de 4 unidades. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos otro más. Pero el solenoide que toma el control de los otros solenoides es este es el solenoide de control de presión, y se identifica perfectamente por el orificio de alimentación. Una vez que este solenoide enciende, va a alimentar a los otros 3 a través de esta vena larga que viene aquí. Entonces todos estos 3 solenoides se alimentan de esta vena, y cuando son trabajados, cuando son comandados, van a tener una salida. Por ejemplo, este va a salir aquí, este acá, y el otro va a salir de este lado. Un paquete de solenoides va a tener los siguientes componentes. Primeramente, el solenoide que controla la presión principal, que es un solenoide de seguridad. Si existiese alguna falla en el sistema, este solenoide se apagaría y dejarían de trabajar los demás componentes. Bien, los solenoides que se ocupan en este paquete después del solenoide de control de presión son el solenoide del embrague, y vamos a tener 2 solenoides para que se apliquen cambios. Por ejemplo, si este fuese el paquete de solenoides de los cambios impares, tendríamos una horquilla para primera y tercera y otra horquilla para quinta y séptima, ¿ok? Y tendríamos el solenoide para el clutch K1. Los solenoides llevan una posición específica. Podemos identificar 2 posiciones importantes a través de las venas del bloque donde se encuentran colocados los solenoides. Vamos a verlo. Podemos identificar algunos solenoides siguiendo las líneas hidráulicas. Por ejemplo, esta línea nos llevaría al solenoide de control de presión de este lado, y de este otro lado, si seguimos la línea, vamos a llegar a un orificio que nos llevaría al solenoide de control de presión del otro lado. Si esta fuera los cambios impares, de este lado estaríamos con los cambios pares. Entonces, esta vena sirve para que se comuniquen los 2 solenoides de control de presión. También podemos identificar al solenoide que controla al embrague. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver 2 orificios. En esta línea, en esta vena, vemos 2 orificios. Esos orificios son lo que caracteriza al circuito de un embrague. De este lado también vamos a tener algo similar. Mira, aquí hay 2 orificios, y este va a ser la vena de este otro embrague. Fíjense bien que en estos orificios donde va a trabajar el embrague también contamos con un check de este lado y un check del otro lado, ¿sí? Es para identificar los circuitos de los embragues.
Bien, ahora vamos a identificar los circuitos de las horquillas. Por ejemplo, aquí tenemos dos circuitos. Tenemos un actuador hidráulico que va a trabajar en dos posiciones, hacia afuera y hacia adentro. Entonces aquí tenemos dos líneas, una que nos va a mandar el fluido para que el émbolo entre y otra que nos va a mandar el fluido para que el émbolo salga. ¿Ok? Una de estas líneas la va a controlar el solenoide y la otra vena tiene una presión directa, es decir, que el émbolo siempre tiene presión para entrar y para poder modificar su posición va a trabajar un solenoide que lo va a obligar a salir. Aquí tenemos venas y circuitos de un actuador de horquilla y acá abajo también tenemos venas de un actuador de horquilla, porque tenemos dos en cada lado, uno sería acá y el otro se encontraría de este lado. Las venas de los actuadores de cambio los tenemos de este lado y los tenemos de este lado. Si seguimos esta vena, llegaría aquí para empujar el émbolo hacia adentro y tendríamos para empujarlo hacia afuera. Aquí de igual manera tendríamos uno para empujarlo hacia adentro y otro para empujarlo hacia afuera. Los circuitos hidráulicos nos ayudan también a entender la posición de los componentes y la función que van a desempeñar. En este soporte del acumulador vamos a encontrar el actuador del embrague K1. Este actuador vamos a encontrar puntos importantes. Número 1, vamos a encontrar el sello. Estos sellos se van desgastando con el tiempo y bueno, van a generar fugas. Pero independientemente del sello también tenemos un elemento que es muy importante, que es un magneto. Este magneto sirve para generar la señal de desplazamiento del émbolo. Y por último tenemos el asiento del émbolo, el cual va a trabajar sobre la horquilla del embrague. Bien, aquí tenemos un actuador de cambio. Este es un émbolo que va a mover a una horquilla, ya sea hacia adentro o en medio o hacia afuera. Tiene tres posiciones. Como habíamos comentado, estos actuadores van a tener dos circuitos hidráulicos. Uno es permanente. Aquí va a haber una presión que va a hacer que el émbolo siempre se quede hacia adentro. Tenemos este sello, este es un retén que soporta alta presión, se acumula la presión y va a mandar hacia adentro al actuador hidráulico. Y cuando el solenoide enciende, su presión va a estar en la parte de atrás. Esta presión va a ayudar a poner a este émbolo neutral y también lo puede impulsar hacia afuera para aplicar un cambio. En el block va a haber dos actuadores para los cambios impares y vamos a tener de este lado dos actuadores para los cambios pares. Aquí nos falta uno, pero lleva dos actuadores de este lado para los cambios pares y dos para los impares. ¿Cómo identificarlos? Bueno, los elementos que van hacia el embrague o que van en dirección hacia el embrague son los pares y los que van hacia la parte trasera de la transmisión son los cambios impares. En el block también hay un componente muy importante. Este es el sello del sensor de presión. Aquí se conduce la presión hacia el sensor para que este genere la señal. Si este sensor está desgastado o está ausente, se va a perder la presión y además todo el fluido se irá hacia la zona de los engranajes. En estos sistemas hidráulicos existen dos tipos de solenoide. Los podemos identificar en la parte superior. Vemos aquí como la tapa abarca todo el diámetro y como en este caso es diferente y la tapa no abarca todo el diámetro. Tenemos una parte en el centro y todo lo demás alrededor. Es parte del bote que cubre el solenoide. Ahora, otro punto importante es identificar cuál es el solenoide de presión. En este caso, aquí tenemos al solenoide de presión en este tipo de solenoide. ¿Cómo lo identificamos? Pues parece que aquí en el centro tiene una tapita. A diferencia de que los otros solenoides que son para el clutch, para hacer cambios, tienen un orificio y no tienen la tapita que tiene el de presión. Son solenoides de clutch o solenoides de cambio y son diferentes al que es el solenoide de presión. Ahora, en el otro sistema, aquí es más fácil identificar cuál es el solenoide de presión y no necesitamos quitarlos del block para poderlos identificar. Los solenoides comunes van a tener un conector negro y el solenoide que va a controlar la presión, su conector va a ser de café claro.
Recuerden que es muy importante saber dónde va a ir ubicado el solenoide de control de presión, y para encontrar dónde va el solenoide vamos a ver este orificio. ¿Ok? Este es el orificio que va a ocupar el solenoide de control de presión. No podemos ponerlo en alguna otra posición porque entonces el sistema no funcionaría y se estaría bloqueando. Ahora, esto de block es igual para los dos casos, ya sea mitad 1, mitad 2, para cambios pares o impares. Va a tener la misma cantidad de solenoides y la misma posición de solenoides. Sin embargo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los solenoides de los cambios impares, haz de cuenta que el solenoide de control de presión va a quedar acá, sería en la segunda posición, pero este mismo, cuando lo coloquemos en los cambios pares, entonces este ocuparía la tercera posición. Este sistema hidráulico es un sistema complejo de diagnosticar. Por ello, es muy importante que tú conozcas los componentes, que sepas cuál es su función, que sepas en dónde están colocados, que te enteres bien del funcionamiento del sistema hidráulico para lograr tener un acertado diagnóstico. Te invitamos a estar atento para que sepas cuál sea la fecha donde vamos a presentar un curso de este sistema. Toda la información que requieras de nuestro centro de capacitación lo vas a encontrar en nuestras redes sociales que te vamos a compartir. Nos vemos en la siguiente información técnica.